Kimetsu no Yaiba podría ir a los Oscar, JoJo's Bizarre Adventure en Netflix, Kaifuku Yutsushi no Yari Naoshi segunda temporada, nueva película de Nanatsu no Taizai, el staff de Shingeki no Kyojin recibe amenazas y Jiranai de Nagatoro-san, Death Note, Inuyashiki y mucho más. Sean bienvenidos al video de noticias, sección donde presentamos las noticias más importantes del manga y anime. Sin más, comencemos. Este año se estrenará una nueva película de Nanatsu no Taizai, la cual se titulará Nanatsu no Taizai Curse Be Light y contará con una historia original cronológicamente situada después de los acontecimientos de Dragon's Judgment, la temporada final del anime, por lo que podremos esperar que la película se estrene a mediados o finales de este año. Por su parte, Kaifuku Yutsushi no Yari Naoshi dejará de transmitirse en Alemania. Esto fue confirmado por la distribuidora alemana Animum Publishing, quienes comentaron que ninguna de las plataformas de streaming en Alemania está dispuesta a transmitir el anime de forma simultánea con Japón porque temen que existan represalias en el futuro. Sin embargo, esto no es ninguna sorpresa, ya que después de ver el segundo episodio queda claro que la historia está bastante lejos de ser apta para todo público. De hecho, la trama de la serie está relacionada con el abuso y la venganza, tanto así que el equipo de producción emitió una advertencia sobre extrema violencia en el contenido, especificando que los menores de edad deben abstenerse de verla. Pero, ¿es para tanto? Definitivamente este anime incluye contenido no apto para los espectadores más sensibles. Ayano Shibuya, la actriz que da voz a Flare, comentó que el segundo episodio representó un desafío para el que tuvo que prepararse con mucha anticipación. Y la verdad es que sí es un anime con contenido demasiado explícito y temas un poquito extremos, así que si quieren verlo y tienen la mayoría de edad, véanlo por curiosidad. Eso sí, tiene buena trama, no mentira. Asimismo, a pesar de toda la controversia, Kaifuku Yutsushi no Yari Naoshi podría tener una segunda temporada. El escritor de las novelas ligeras, Rui Tsukiyo, comentó que es una posibilidad que dependerá del éxito y las ganancias que consigan recaudar con la primera temporada. Estos son los ganadores de la última edición de los premios de manga de Shogakukan. En esta competencia todas las categorías pueden tener hasta 2 ganadores y cada uno de ellos es honrado con una estatuilla de bronce y un premio de 1.000.000 de yenes, que al cambio serían unos $9.000 estadounidenses. Se determinó que los mejores mangas shonen son Karakai Yousou no Takagi-san y Chai Sound Man. En cuanto a los mangas shoujo, el ganador fue Yusuki Sanshi no Yon Kyoudai, escrito e ilustrado por Shizuki Fujisawa. Finalmente podemos decir que los 2 mejores mangas en general son Dex Demon de Destruction de Isayama y Hakosume Kobanyoshi no Gyakushu. Por su parte, el staff de Shingeki no Kyojin continúa recibiendo comentarios malintencionados por parte de algunos fans. Semanas atrás, con el estreno del episodio 5, muchos miembros del staff comenzaron a recibir odio debido al descontento por la supuesta mala animación del anime. Como era de esperarse, uno de los primeros en estar en el ojo del huracán fue Teruyuki Omine, director de ese episodio en concreto. Tras esto, decidió restringir el acceso a su cuenta personal en Twitter, puesto que, además de opiniones agresivas, también recibió amenazas. La cosa no quedó allí, ya que el episodio número 6 arrastraría otra ola de odio que llegó hasta sus redes, aun cuando ya se aclaró que él no tuvo nada que ver con la dirección del 6º capítulo. Honestamente, por aquí nos está encantando mucho la adaptación. La animación no podrá ser como la de Kimetsu no Yaiba, serie con la que muchos la comparan, y tampoco será la de las temporadas anteriores, pero definitivamente podemos decir que MAPPA está haciendo un buen trabajo. Y bueno, para las personas que lanzan ese tipo de amenazas, quiero recordarles que esto es simplemente una animación, una historia, es ficción, es algo ficticio. Creo que no vale la pena o es estúpido hacer ese tipo de amenazas solo por algo que simplemente es eso, no es real y ya. Pero no sé, ¿qué opinan ustedes?
Por otro lado, el gobierno de Rusia prohibió la difusión de animes como Death Note, Inuyashiki y Tokyo Ghoul. La decisión fue tomada después de afirmar que los adolescentes rusos recrean escenas violentas representadas en las animaciones. Sin embargo, el sistema judicial especificó que las prohibiciones solo afectan a ciertas páginas de internet. Pero eso no es todo, ya que anteriormente los fiscales estatales también habían pedido al Tribunal de San Petersburgo que se prohibiera Naruto, Elfen Light e Ishuzoku Reviewers. Y siguiendo ahora con Kimetsu no Yaiba Mugen Resha-Hen, podría estar nominada a un premio Oscar. Actualmente 27 películas están participando para ver cuáles podrán recibir una nominación a la categoría de mejor largometraje de animación en la más actual entrega de premios de la Academia. Claramente el anime se hace presente, pues la apuesta número 1 es para Kimetsu no Yaiba Mugen Resha-Hen, que a solo 4 meses de su estreno ya es la película más exitosa de todos los tiempos en los cines de Japón. Pero esta no es la única opción, pues también se estará considerando a Hayato Mayo, la primera película en animación CGI de Estudio Ghibli, y la película original de Estudio Colorido Nakitai Watashi wa Neko wo Kaburu, así como Lupin III The First, Kimito Namini Noretara y Ongaku. Mientras tanto, Kimetsu no Yaiba sigue rompiendo récords. De hecho, volvió a tomar la primera posición en ganancias semanales. Obviamente esto no le quita el mérito a Gintama The Final, que actualmente se encuentra en segundo lugar. Pero cuéntenme en los comentarios, ¿creen que Kimetsu no Yaiba se merecería estar nominado a los premios Oscars? A meses de su estreno, el anime Ijiranai de Nagatoro-san comenzó a recibir críticas. Hace unos días, con la publicación de su primer video promocional, se confirmó que la serie comenzaría su emisión en el mes de abril. Sin embargo, a pesar del increíble apartado visual que podemos apreciar en el video, algunos usuarios de Twitter no tardaron en hacer pública su opinión sobre la serie, diciendo que estaba excesivamente sexualizada y pornográfica. Algunos hasta pensaron que sería sensato llamar a cualquiera que guste de esa franquicia como racista o pedófilo. La sexualización en el anime no es algo nuevo, sin embargo muchos opinan que eso no es motivo suficiente para dejar de disfrutar una historia divertida. ¿Qué opinan ustedes? Yo opino que la gente está pasada de estúpida. La película Night of Sidonia ya tiene fecha de estreno. Este proyecto quedó en manos de Polygon Pictures, conocidos por su trabajo en Ajin y Blame. Será supervisado por el propio Nihei y mantendrá el mismo equipo de producción y elenco de voces del anime. Sin embargo, contará una historia completamente única que no se mostró en la serie. Como pudimos ver en su nuevo tráiler, su estreno queda fijado para el 14 de mayo. Como noticia súper rápida, el manga Jigokuraku recibirá su propia adaptación al anime. Esos son todos los detalles que tenemos. Para finalizar, JoJo's llegará a Netflix. La plataforma anunció que el spin-off JoJo's Bizarre Adventure Deuce Spoke Kishibe Rohan estará disponible para todo el mundo a partir del 18 de febrero. Este proyecto de David Production es una adaptación del one shot del mismo nombre lanzado en el año 1997, el cual cuenta la historia de Kishibe Rohan, personaje que hizo su primera aparición en Diamond is Unbreakable y que ahora tendrá que atravesar varias situaciones divertidas y sobrenaturales. Y bueno, antes de finalizar vamos con la pregunta de la semana, y es: ¿qué animes comenzaron a ver y ya descartaron en esta temporada de invierno? Así que, sin más, no se olviden compartir este video con sus amigos. Recuerden que de verdad nos ayuda muchísimo. Yo soy Dart y nos vemos.